Bienvenidos a este recorrido histórico y humano por uno de los capítulos más trascendentales del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Este documental no solo busca relatar hechos, fechas y nombres, sino también sumergirnos en las luchas, los sueños y los sacrificios de hombres, mujeres y niños que se atrevieron a desafiar la injusticia. Durante este viaje, exploraremos cómo un país dividido por la segregación racial enfrentó la valentía de quienes exigieron igualdad. Conoceremos voces que se alzaron en iglesias, calles y tribunales, voces que resonaron en canciones de libertad, en discursos que estremecieron al mundo y en marchas que hicieron temblar las estructuras del poder. Este no es solo un repaso histórico, es un recordatorio de que los derechos no fueron otorgados gratuitamente, sino conquistados con dolor, perseverancia y esperanza. Cada capítulo nos acercará a historias personales y colectivas que cambiaron para siempre el rumbo de una nación. Acompáñenos en este viaje al corazón de la lucha por la igualdad, porque entender el pasado es la clave para construir un presente y un futuro más justo. Bienvenidos al documental sobre el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Imagina vivir en un país donde el color de tu piel determina dónde puedes sentarte en un autobús, qué escuela puedes asistir, o si eres digno de un voto. Imagina que por reclamar justicia, arriesgas tu trabajo, tu familia, incluso tu vida. Así era la realidad para millones de afroamericanos en Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, pero un grupo de hombres y mujeres se atrevió a decir, basta. Este es el relato de su valentía. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia. Y empieza aquí. El movimiento por los derechos civiles no surgió de la nada. Para comprender su fuerza y necesidad debemos remontarnos al final de la Guerra Civil estadounidense en 1865. Con la abolición de la esclavitud gracias a la 13ª enmienda, millones de afroamericanos fueron liberados pero no verdaderamente libres. La sociedad estaba profundamente marcada por siglos de esclavitud y esa herencia pesaría durante generaciones. El periodo de la Reconstrucción 1865-1877 abrió una pequeña ventana de esperanza. Por primera vez, hombres negros votaban, ocupaban cargos públicos y accedían a la educación. Sin embargo, este breve destello de igualdad despertó un fuerte rechazo en gran parte del sur. Organizaciones como el Ku Klux Klan surgieron para sembrar terror y reinstaurar la supremacía blanca. La retirada de las tropas federales en 1877 marcó el fin de la Reconstrucción y el inicio de una era oscura. Estados del sur aprobaron leyes discriminatorias limitando el acceso al voto y segregando a la población negra. Aunque ya no existía la esclavitud formal, los afroamericanos quedaron atrapados en sistemas como la parcería, que los mantenía en la pobreza. Este contexto es fundamental. El movimiento por los derechos civiles del siglo XX no fue solo una respuesta a la segregación de su tiempo, sino la continuación de una lucha que se arrastraba desde el fin de la esclavitud. Cada marcha, cada protesta y cada discurso tenía raíces en esa primera gran batalla inconclusa. La historia de este capítulo nos invita a entender que la libertad sin igualdad es incompleta, que los afroamericanos, aunque habían ganado la libertad en el papel, seguían encadenados a estructuras de opresión, y que de esa herida abierta surgiría la determinación de resistir. Tras la retirada de las tropas federales al finalizar la Reconstrucción, los estados del sur de Estados Unidos comenzaron a codificar la segregación racial mediante un conjunto de normas conocidas como leyes Jim Crow. Estas leyes no solo dividían físicamente a las personas por color de piel, sino que institucionalizaban la idea de que los afroamericanos eran ciudadanos de segunda clase. Desde 1877 hasta mediados del siglo XX, los afroamericanos enfrentaron restricciones en prácticamente todos los aspectos de su vida. Escuelas separadas, baños distintos,
transporte segregado y la prohibición de compartir espacios públicos con blancos. Incluso la simple acción de votar se convirtió en un laberinto de trampas legales, como los exámenes de alfabetización y los impuestos electorales, diseñados para excluirlos del proceso democrático. La vida cotidiana bajo Jim Crow era una mezcla de resignación y resistencia silenciosa. Mientras las leyes buscaban imponer miedo y sumisión, las comunidades negras encontraron formas de preservar su dignidad. Crearon iglesias como centros de educación y organización, escuelas clandestinas y redes comunitarias que enseñaban a leer y escribir a los más jóvenes. Estas leyes también reflejaban la violencia latente de la época. La amenaza del linchamiento era constante, y los afroamericanos vivían en un estado de alerta permanente. Cada infracción real o percibida de la segregación podía desencadenar represalias extremas, muchas veces con la complicidad de la policía local. El capítulo 2 nos muestra que la segregación no era solo una cuestión social o cultural, sino un sistema legalmente respaldado que moldeó generaciones enteras. Comprender las leyes Jim Crow es clave para entender por qué el movimiento por los derechos civiles del siglo XX era no solo necesario, sino urgente y radical. Cada marcha, cada protesta y cada acto de desobediencia civil fueron respuestas a un marco legal que pretendía negar la humanidad y la igualdad a millones de personas. Bajo las leyes Jim Crow, la segregación no era solo un concepto legal, era una realidad que marcaba cada aspecto de la vida diaria de los afroamericanos en Estados Unidos. Desde el momento en que salían de sus hogares hasta que regresaban, enfrentaban restricciones visibles e invisibles que definían su movilidad, su educación, su trabajo y su dignidad. En las ciudades del sur, los autobuses estaban estrictamente divididos, los pasajeros negros debían ceder sus asientos a los blancos, y en muchos casos sentarse al fondo, a menudo en condiciones más incómodas. Las escuelas estaban separadas y eran desiguales, edificios deteriorados, materiales limitados y maestros sobrecargados contrastaban con las escuelas de los niños blancos, bien equipadas y financiadas. La alimentación, el acceso a tiendas, los baños públicos y los cines también reflejaban esta discriminación sistemática. El trabajo también estaba profundamente marcado por la segregación. Los afroamericanos eran relegados a empleos mal pagados y serviles, limpiadores, jardineros, obreros manuales, mientras los puestos de mayor prestigio y mejor remuneración quedaban reservados para los blancos. La movilidad económica era casi imposible, y la pobreza era una constante. A pesar de estas condiciones, las comunidades negras encontraron formas de resistir y mantener su cultura viva. Las iglesias se convirtieron en centros de educación, organización y esperanza. Los clubes comunitarios y los eventos culturales ofrecían espacios de recreación y unión. La música, especialmente el jazz y el blues, transmitía historias de dolor, lucha y resiliencia. Las familias enseñaban a sus hijos la importancia de la dignidad, la paciencia y la resistencia silenciosa. Este capítulo muestra que la segregación no solo era física, sino psicológica y emocional. Cada interacción cotidiana podía reforzar la sensación de inferioridad, pero también nutría la fuerza de la comunidad negra para unirse y soñar con un futuro más justo. La vida diaria bajo Jim Crow enseñó a las nuevas generaciones a sobrevivir, a organizarse y a prepararse para la lucha por la igualdad que llegaría décadas después. Aunque las leyes Jim Crow buscaban sofocar cualquier oposición, las comunidades afroamericanas comenzaron a resistir de manera silenciosa y valiente mucho antes de que el movimiento por los derechos civiles se consolidara en los años 50 y 60. Estas primeras resistencias eran a menudo locales y anónimas, pero sentaron las bases de la lucha masiva que vendría después. En el ámbito laboral, los afroamericanos formaron sindicatos y grupos de presión que demandaban salarios justos y condiciones dignas. En la educación, maestros y activistas enseñaban en escuelas clandestinas y bibliotecas improvisadas, desafiando la limitación de recursos impuesta por la segregación. En la vida cotidiana, pequeñas acciones de desobediencia civil
como usar un baño para blancos cuando no había otra opción o leer en espacios restringidos eran actos de coraje que podían tener consecuencias graves. Los periódicos y revistas negras se convirtieron en herramientas poderosas de resistencia, denunciando injusticias y difundiendo historias que los medios dominados por blancos ignoraban. Líderes comunitarios como Ida B. Wells, una periodista y activista contra el linchamiento, documentaban crímenes raciales y desafiaban la narrativa oficial, arriesgando su vida para que el mundo conociera la verdad. Estas voces olvidadas también incluían a mujeres y hombres cuya identidad no siempre quedó registrada en los libros de historia, pero cuyos actos cotidianos de resistencia fueron vitales. Desde familias que se organizaban para protegerse mutuamente hasta líderes locales que promovían la educación y la justicia, cada esfuerzo contribuía a mantener viva la llama de la igualdad. El capítulo nos recuerda que la lucha por los derechos civiles no comenzó con marchas multitudinarias ni con discursos famosos, sino en calles silenciosas, oficinas oscuras y hogares humildes donde se cultivaba la dignidad y la conciencia de justicia. Sin estas primeras resistencias, los movimientos posteriores habrían tenido menos fuerza y dirección. Durante los años de la segregación, cuando la vida cotidiana de los afroamericanos estaba marcada por la discriminación y la violencia, la Iglesia Negra emergió como el corazón de la comunidad. No solo era un lugar de culto, era un espacio de organización, educación, resistencia y esperanza. La iglesia se convirtió en el refugio donde las personas podían expresarse libremente, encontrar apoyo y planear estrategias para enfrentar las injusticias. Las iglesias negras no solo ofrecían sermones espirituales, sino también educación, liderazgo y activismo social. Los pastores eran líderes respetados que enseñaban valores de dignidad, justicia y solidaridad, y a menudo actuaban como mediadores entre la comunidad y las autoridades locales. Además, la música religiosa, especialmente el gospel, servía como vehículo de expresión de la identidad cultural y como herramienta de motivación para la resistencia pacífica. Durante la época de Jim Crow, muchos movimientos de derechos civiles surgieron dentro de las paredes de la iglesia. Las reuniones clandestinas, la planificación de boicots, marchas y protestas, así como la educación para adultos y la alfabetización de jóvenes, se llevaban a cabo bajo la guía de líderes eclesiásticos. La iglesia ofrecía un sentido de pertenencia y seguridad, un lugar donde la comunidad podía reunirse sin temor a represalias inmediatas. Además, la Iglesia Negra fomentaba la conciencia política y el activismo pacífico. Fue en estos espacios donde se enseñó la importancia del voto, se organizaron campañas de registro electoral y se educó a las nuevas generaciones sobre los derechos fundamentales que se buscaban proteger. La influencia de la Iglesia se expandió mucho más allá de la espiritualidad, convirtiéndose en un motor de cambio social y en un símbolo de resistencia frente a siglos de opresión. Este capítulo nos muestra que la Iglesia Negra no solo nutría el espíritu de las personas, sino también su fuerza y resiliencia para enfrentar la segregación y luchar por la igualdad. Era un centro donde nacían líderes, se cultivaba la esperanza y se consolidaba la unidad de toda una comunidad frente a un sistema injusto. A finales del siglo XIX, la segregación racial estaba profundamente arraigada en el sur de Estados Unidos. En 1896, un caso emblemático llegaría a la Corte Suprema, Plessy v. Ferguson. Homer Plessy, un hombre de ascendencia mixta considerado casi blanco bajo la ley, desafió la segregación en los trenes de Luisiana al sentarse en un vagón reservado para blancos. Su arresto desencadenó una batalla legal que definiría el estatus de la segregación durante décadas. La Corte Suprema, con una decisión de 7 de enero, estableció el principio de separados pero iguales, legitimando las leyes Jim Crow en todo el país. Según esta doctrina, la segregación no violaba la Constitución siempre que las instalaciones para negros y blancos fueran iguales en teoría. En la práctica, las instalaciones para afroamericanos eran mucho peores, desde escuelas y hospitales hasta transporte público y espacios recreativos. Este fallo tuvo consecuencias devastadoras.
La legalización de la segregación reforzó el control de la supremacía blanca, limitó oportunidades y envió un mensaje claro de que la ciudadanía afroamericana tenía menos derechos. Sin embargo, Plessy v. Ferguson también galvanizó a activistas y abogados que entendieron que la justicia requeriría desafíos constantes y estratégicos. El caso inspiró a la NAACP y a líderes emergentes a buscar vías legales para combatir la discriminación sistemática. Durante las décadas siguientes, se construiría una estrategia judicial que culminaría en la histórica decisión Brown-Biffer-Borton-Ezer, Egation, 1954 EIT, que declararía la segregación escolar como inconstitucional. Plessy v. Ferguson, entonces, no solo representa una derrota legal, sino también un punto de partida que mostró la necesidad de lucha organizada y persistente. Este capítulo revela que la historia de los derechos civiles está marcada por fracasos y victorias. Cada fallo judicial injusto también se convirtió en un catalizador para la resistencia, enseñando a las comunidades afroamericanas que la igualdad no se concede, sino que se conquista. La doctrina de separados pero iguales permaneció durante más de medio siglo, pero nunca extinguió la esperanza ni la determinación de aquellos que luchaban por la justicia. A comienzos del siglo XX, frente a la consolidación de las leyes, Jim Crow, y el aumento de la violencia racial, un grupo diverso de activistas decidió organizarse para proteger los derechos de los afroamericanos. Así nació, en 1909, la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, una organización que se convertiría en la piedra angular de la lucha por la igualdad legal en Estados Unidos. Fundada por líderes afroamericanos y blancos comprometidos con la justicia, incluyendo a W. E. B. Du Bois, la NAACP tenía un objetivo claro: utilizar la ley, la educación y la concienciación pública para combatir la discriminación racial. La organización comenzó documentando casos de violencia racial, linchamientos y abusos legales, publicando informes que exponían al mundo las injusticias sistemáticas que enfrentaban los afroamericanos. La NAACP entendió desde sus inicios que la lucha no podía limitarse a protestas aisladas. Reunió a abogados, periodistas, académicos y líderes comunitarios para crear una estrategia integral que incluyera presión política, litigios judiciales y campañas de educación pública. Este enfoque permitió que casos legales estratégicos, como Brown v. Board of Education, pudieran sentar precedentes fundamentales décadas después. Además de su labor legal, la NAACP promovió la participación política y el registro electoral de afroamericanos, desafiando las barreras que los excluían del sistema democrático. También fomentó la educación y la cultura como herramientas de empoderamiento, alentando a las nuevas generaciones a conocer sus derechos y exigirlos. Este capítulo resalta cómo la NAACP transformó la resistencia individual en una lucha colectiva organizada. Gracias a su trabajo, miles de afroamericanos encontraron una voz y una plataforma para desafiar un sistema diseñado para silenciarlos. La organización no solo enfrentó la segregación, sino que también construyó las bases para el movimiento por los derechos civiles que alcanzaría su auge medio siglo después. La historia de la NAACP nos enseña que la justicia requiere planificación, estrategia y perseverancia. Sin la creación de esta organización, muchas de las victorias legales y sociales de la segunda mitad del siglo XX habrían sido imposibles. La NAACP se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el cambio es posible cuando se combina la inteligencia, la organización y la valentía. Tras décadas de discriminación y violencia sistemática, los líderes afroamericanos entendieron que la justicia no llegaría solo mediante protestas o conciencia social. La lucha debía trasladarse al terreno legal, donde se podía desafiar directamente la base institucional de la segregación. Así nació una serie de estrategias legales cuidadosamente planificadas, lideradas por organizaciones como la NAACP y abogados visionarios que buscaban cambiar la ley desde adentro. Desde principios del siglo XX,
La NAACP identificó casos estratégicos que podían sentar precedentes favorables. La idea no era cuestionar la segregación en todos los ámbitos de inmediato, sino atacar puntos críticos donde la desigualdad era más evidente, como la educación pública. Esto requería investigaciones meticulosas, documentación de desigualdades y selección de demandantes dispuestos a enfrentarse al sistema judicial, arriesgando reputación y seguridad personal. Los abogados de la NAACP, incluyendo a Thurgood Marshall, comenzaron a construir casos que demostraran la disparidad entre instalaciones y recursos para blancos y negros, y cómo la segregación violaba la Constitución de Estados Unidos, específicamente la enmienda 14, que garantizaba igualdad ante la ley. Cada caso era un paso calculado hacia un cambio más amplio. Estas estrategias también incluían litigios combinados y apelaciones sucesivas, creando un camino legal que eventualmente culminaría en fallos históricos. La paciencia, la disciplina y la planificación a largo plazo fueron esenciales. Cada victoria parcial fortalecía la posición para demandas más ambiciosas. Además, la NAACP utilizó los medios de comunicación para educar al público y generar apoyo social, mostrando que la segregación no solo era injusta, sino moralmente inaceptable. Este capítulo resalta cómo la lucha por los derechos civiles combinó inteligencia legal y valentía social. Cada demanda presentada, cada alegato preparado y cada evidencia recolectada representaba un acto de resistencia. Los abogados no solo defendían a individuos, defendían la idea de igualdad para toda una comunidad. La estrategia legal se convirtió en un arma poderosa, demostrando que la justicia podía alcanzarse no solo en las calles, sino también en los tribunales. En última instancia, estas tácticas sentaron las bases para decisiones históricas como Brown Board of Education, que pondrían fin a la segregación escolar. Sin las estrategias legales cuidadosamente planificadas, el movimiento por los derechos civiles del siglo XX no habría logrado consolidar derechos fundamentales y cambiar la estructura de la sociedad estadounidense. Entre los muchos líderes que emergieron en la lucha por los derechos civiles, Thurgood Marshall se destacó como un pionero del cambio legal. Nacido en 1908 en Baltimore, Maryland, Marshall comprendió desde joven que la educación y la ley eran herramientas poderosas para combatir la injusticia racial. Su carrera se convertiría en un símbolo de cómo la determinación y la inteligencia podían transformar la sociedad. Graduado de la Howard University School of Law, Marshall se unió a la NAACP, donde comenzó a construir una carrera dedicada a desafiar la segregación. Su enfoque era estratégico y meticuloso, seleccionaba casos que pudieran generar precedentes legales importantes y demostrar la desigualdad inherente en las leyes segregacionistas. Entre sus primeras victorias destacó la defensa en casos de educación desigual, donde logró que las cortes reconocieran las diferencias flagrantes entre escuelas para blancos y negras. El caso más emblemático de Marshall fue Brown v. Board of Education, 1954 SOP. A través de argumentos claros y bien documentados, demostró ante la Corte Suprema que la segregación escolar era inherentemente desigual, aunque las leyes afirmaran lo contrario bajo el principio de separados pero iguales. Esta victoria histórica no solo invalidó la segregación escolar, sino que inspiró a toda una generación de afroamericanos a creer que el cambio era posible mediante medios legales y pacíficos. Marshall también entendió la importancia de la educación y la preparación de futuros abogados y líderes comunitarios. A lo largo de su carrera, entrenó y guió a jóvenes activistas legales, transmitiendo la idea de que cada caso, por pequeño que pareciera, podía formar parte de una estrategia mayor para derribar las estructuras de opresión racial. En 1967, Thurgood Marshall se convirtió en el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos, consolidando su legado como defensor incansable de la igualdad ante la ley. Su vida demuestra que la lucha por los derechos civiles no solo se libró en las calles y manifestaciones, sino también en los tribunales, con argumentos, evidencias y el poder del derecho como arma de cambio social. Este capítulo nos recuerda que la historia de los derechos civiles está llena de individuos valientes que utilizaron su conocimiento,
ingenio y convicción moral para transformar la nación. Thurgood Marshall encarna la idea de que la justicia puede alcanzarse con paciencia, estrategia y una fe inquebrantable en la igualdad. En 1954, un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos cambió para siempre el panorama de la educación y los derechos civiles. Brown v. Board of Education. Este caso surgió a partir de la experiencia de varias familias afroamericanas, cuyos hijos eran obligados a asistir a escuelas separadas de calidad inferior. La doctrina de separados pero iguales, establecida en Plessy v. Ferguson, había legitimado décadas de segregación, pero ahora estaba siendo cuestionada en los tribunales más altos del país. El abogado principal de la NAACP, Thurgood Marshall, lideró la estrategia legal. Su argumento central era claro: la segregación escolar generaba un daño psicológico y social irreversible a los niños afroamericanos, enviando un mensaje de inferioridad y limitando sus oportunidades de desarrollo. Para demostrarlo, se presentaron estudios psicológicos, estadísticas y testimonios que evidenciaban la desigualdad inherente en las escuelas segregadas. El fallo de la Corte Suprema fue unánime: la segregación en las escuelas públicas es inconstitucional. Esta decisión invalidó la base legal de la segregación escolar y estableció un precedente fundamental para futuros avances en la lucha por los derechos civiles. Aunque la implementación fue lenta y encontró resistencia en muchos estados del sur, el fallo ofreció un marco legal sólido para desafiar la discriminación en la educación y más allá. Brown v. Board of Education no solo cambió las escuelas, cambió la percepción de la igualdad en Estados Unidos. Fue un triunfo simbólico y legal que inspiró a activistas, líderes comunitarios y estudiantes a continuar la lucha por la justicia. Cada victoria legal construida por la NAACP y líderes como Marshall demostraba que la resistencia organizada y estratégica podía derribar las barreras más profundas. Este capítulo también resalta la importancia de la educación como herramienta de cambio social. La sentencia no solo buscaba integrar escuelas, buscaba cambiar mentalidades, ofreciendo a millones de niños afroamericanos la oportunidad de soñar con un futuro donde sus derechos fueran respetados. La decisión fue un recordatorio de que la igualdad no es un regalo, sino una conquista, y que la perseverancia, la inteligencia y el coraje podían transformar una nación marcada por siglos de opresión. En 1955, la brutal muerte de Emmett Till, un niño afroamericano de 14 años, sacudió a Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de la violencia racial y la injusticia que persistía en el sur. Emmett, oriundo de Chicago, estaba visitando a familiares en Mississippi cuando fue acusado falsamente de comportarse irrespetuosamente con una mujer blanca. Lo que siguió fue un acto de violencia extrema. Fue secuestrado, torturado y asesinado por hombres blancos, y su cuerpo fue arrojado al río Tallahatchie. La historia de Emmett Till se volvió aún más impactante por la valentía de su madre, Mamie Till Mobley, quien decidió exponer el crimen al mundo. Insistió en realizar un funeral público con el ataúd abierto, para que la gente pudiera ver la magnitud de la violencia que había sufrido su hijo. Las fotografías de su cuerpo, publicadas en periódicos y revistas, sacudieron la conciencia nacional e internacional, mostrando de manera brutal la realidad de la segregación y la impunidad de los asesinos. El juicio que siguió fue otro ejemplo de injusticia. Los hombres acusados fueron absueltos por un jurado compuesto únicamente por blancos, a pesar de la evidencia y los testimonios. Este hecho subrayó la falta de protección legal para los afroamericanos y la necesidad urgente de un cambio social y legal. La muerte de Emmett Till no solo conmocionó al país, galvanizó a activistas y jóvenes que comenzaron a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles con más determinación. Este capítulo demuestra cómo un solo evento puede catalizar un movimiento. La historia de Emmett Till
puso rostro humano a la violencia racial, generando indignación y despertando una conciencia colectiva. Sirvió como un recordatorio de que la lucha por la igualdad no era abstracta, afectaba vidas reales, inocentes, y que la injusticia debía ser confrontada de manera directa y valiente. La memoria de Emmett Till se convirtió en un símbolo de resistencia y de la urgencia de justicia. Cada marcha, cada boicot y cada discurso en los años siguientes llevaba la sombra de su historia, recordando que el cambio debía lograrse antes de que otra vida inocente sufriera lo mismo. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera afroamericana de Montgomery, Alabama, tomó una decisión que cambiaría la historia. Se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús segregado. Este acto de valentía, aunque sencillo en apariencia, se convirtió en un catalizador para el boicot de autobuses de Montgomery, uno de los primeros grandes movimientos de desobediencia civil del siglo XX en Estados Unidos. Rosa Parks no fue la primera en resistir la segregación en el transporte público, pero su estatus de mujer respetada y madura, junto con su carácter tranquilo y firme, la convirtió en un símbolo ideal para un movimiento masivo. Su arresto generó indignación en la comunidad afroamericana, que se organizó rápidamente para boicotear los autobuses de Montgomery. Durante 381 días, la comunidad evitó utilizar el transporte público, recurriendo a caminar largas distancias, compartir coches y organizar redes de transporte alternativas. El boicot no solo afectó económicamente a la compañía de autobuses, sino que también llamó la atención nacional e internacional sobre la injusticia de la segregación. Durante este periodo, emergió un nuevo líder, Martin Luther King Jr., pastor de la Iglesia Bautista Dexter Avenue, cuya habilidad para inspirar y movilizar a la comunidad sería clave en la historia del movimiento por los derechos civiles. El movimiento mostró el poder de la acción colectiva pacífica y organizada. Cada caminata, cada viaje compartido y cada manifestación silenciosa en las calles de Montgomery simbolizaba la determinación de una comunidad para desafiar un sistema injusto. Finalmente, en 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la desegregación de los autobuses, marcando una victoria histórica para los derechos civiles y consolidando el modelo de resistencia no violenta que sería emulado en décadas posteriores. Este capítulo demuestra que los actos de coraje cotidiano, combinados con organización comunitaria y liderazgo estratégico, pueden cambiar leyes y sociedades enteras. Rosa Parks no solo se negó a ceder su asiento, se convirtió en un ícono de resistencia, dignidad y esperanza para millones de afroamericanos que soñaban con igualdad y justicia. El 28 de agosto de 1963, más de 250,000 personas se congregaron frente al monumento a Lincoln en Washington, D.C. para participar en la Marcha por el Trabajo y la Libertad, un evento que se convertiría en un ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Esta marcha buscaba exigir igualdad de derechos, oportunidades laborales y el fin de la segregación en todo el país. El momento más recordado de la jornada fue el discurso de Martin Luther King Jr., quien pronunció las históricas palabras "I have a dream", imaginando un futuro donde la justicia y la igualdad no fueran privilegios sino derechos universales. Con un tono apasionado y esperanzador, King articuló la visión de una sociedad donde los niños afroamericanos y blancos pudieran convivir en armonía libres del racismo institucional. La Marcha de Washington no fue solo un evento simbólico, fue una demostración del poder del activismo pacífico y organizado. Los participantes provenientes de todos los rincones del país marcharon en unidad, con pancartas, canciones y mensajes que exigían justicia.
La marcha también reunió a líderes religiosos, políticos y comunitarios, mostrando que la lucha por los derechos civiles era colectiva y transversal a distintas generaciones y sectores de la sociedad. El impacto de la marcha fue inmediato y duradero. Captó la atención de medios nacionales e internacionales, presionando al Congreso para avanzar en leyes que protegieran los derechos civiles y el derecho al voto. La atmósfera de esperanza, disciplina y determinación consolidó la Marcha de Washington como un ejemplo de cómo la protesta pacífica puede generar cambios sociales y políticos significativos. Este capítulo resalta que la Marcha de Washington no fue solo un momento histórico, sino un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles. Inspiró a millones a creer en la posibilidad de una sociedad más justa y fortaleció la convicción de que la resistencia pacífica, la unidad y la voz colectiva podían transformar una nación. Después de años de lucha incansable, protestas, boicots y marchas, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson formó la Ley de Derechos Civiles de 1964, un hito histórico que transformó la sociedad estadounidense. Esta legislación puso fin a la segregación legal en lugares públicos, prohibió la discriminación basada en raza, color, religión, sexo o nacionalidad, y fortaleció la protección de los derechos de voto de los afroamericanos. La aprobación de esta ley fue el resultado de décadas de activismo, sacrificio y valentía de líderes como Martin Luther King Jr., R. Rosa Parks y Thurgood Marshall, así como de millones de ciudadanos que participaron en manifestaciones y campañas de desobediencia civil. La Ley de Derechos Civiles no fue un regalo, fue una conquista que consolidó legalmente la lucha de quienes enfrentaron la discriminación desde la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Entre sus disposiciones más importantes, la ley prohibió la segregación en escuelas, transporte, restaurantes y lugares públicos, además de facilitar la intervención del gobierno federal para proteger los derechos civiles cuando los estados fallaban en hacerlo. La legislación también sentó las bases para futuras leyes como la Ley de Derechos de Voto de 1965, Newt Gay, que buscaba garantizar la participación política plena de los afroamericanos. Este capítulo destaca cómo el cambio legal refleja la culminación de un movimiento social. Cada marcha, boicot, discurso y litigio estratégico contribuyó a abrir la puerta a esta transformación. La Ley de Derechos Civiles de 1964 demostró que la justicia podía alcanzarse cuando la sociedad se une, la presión social y política se mantiene constante, y la convicción moral es inquebrantable. Además de su impacto legal, la ley tuvo un profundo efecto simbólico. Representó un reconocimiento oficial de que la segregación era injusta y dañina, y envió un mensaje poderoso a millones de afroamericanos. Su lucha por la igualdad tenía un respaldo legal real, y su dignidad sería protegida por la Constitución. El capítulo concluye mostrando que la Ley de Derechos Civiles de 1964 no eliminó de inmediato el racismo, pero proporcionó las herramientas legales y el marco moral necesarios para continuar la lucha por una sociedad más justa. Fue un triunfo colectivo, el resultado de coraje, perseverancia y resistencia pacífica que transformó Estados Unidos para siempre. Aunque la Ley de Derechos Civiles de 1964 representó un gran avance legal, muchos afroamericanos seguían enfrentando barreras para votar, especialmente en los estados del sur. Estas barreras incluían pruebas de alfabetización, impuestos electorales y tácticas de intimidación, diseñadas para mantener a la comunidad negra fuera del proceso político. La necesidad de una legislación específica para proteger el derecho al voto se volvió urgente. El 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos de Voto Voting Rights Act, que prohibió de manera efectiva todas las formas de discriminación racial en el voto. Esta ley fortaleció la intervención federal,
permitiendo que funcionarios del gobierno supervisaran los procesos electorales en los estados y condados con historial de discriminación. También eliminó las pruebas de alfabetización y otras barreras que habían excluido históricamente a los votantes afroamericanos. La ley fue el resultado de años de lucha, que incluyeron marchas históricas como la de Selma a Montgomery en marzo de 1965, y liderada por activistas como John Lewis, Martin Luther King Jr. y Amelia Boynton. Estas marchas mostraron al país la brutalidad que enfrentaban los afroamericanos al intentar ejercer un derecho que legalmente les pertenecía, generando presión nacional e internacional para cambiar la ley. La ley de derechos de voto tuvo un impacto inmediato y profundo. Millones de afroamericanos pudieron registrarse y participar en elecciones locales, estatales y federales. Esto no solo transformó la representación política en el sur, sino que también fortaleció la voz de la comunidad negra en la formulación de políticas, garantizando que sus intereses fueran escuchados y defendidos. Este capítulo subraya la importancia de la acción colectiva, la resistencia pacífica y la perseverancia legal y social. Las leyes, aunque poderosas, requieren vigilancia y activismo continuo para garantizar su cumplimiento. La Ley de Derechos de Voto de 1965 representa la victoria de la determinación frente a siglos de opresión y la capacidad de un movimiento organizado para lograr cambios significativos y duraderos. La historia de esta ley nos recuerda que la democracia solo es real cuando todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin miedo ni barreras. El movimiento por los derechos civiles demostró que la justicia y la igualdad no se logran por casualidad, sino a través de valentía, unidad y acción sostenida. En marzo de 1965, activistas por los derechos civiles organizaron una serie de marchas desde Selma hasta Montgomery, Alabama, para exigir el derecho al voto para afroamericanos. La primera marcha, el Domingo Sangriento, el 7 de marzo, terminó en violencia brutal. Manifestantes pacíficos fueron atacados con garrotes, gases lacrimógenos y caballos por la policía estatal. Las imágenes de la represión recorrieron el mundo, generando indignación y presión sobre el gobierno federal. A pesar del miedo y la violencia, los líderes como Martin Luther King Jr., John Lewis y Amelia Boynton no se rindieron. Organizaron nuevas marchas, esta vez con protección federal y disciplina estricta para mantener la no violencia. La marcha culminó en Montgomery el 25 de marzo de 1965, con miles de afroamericanos y aliados reunidos, mostrando unidad, resistencia y determinación. La marcha de Selma demostró que la acción colectiva pacífica podía provocar cambios legales y sociales significativos. El evento fue un catalizador directo para la aprobación de la Ley de Derechos de Voto, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson meses después. Esta marcha no solo garantizó derechos electorales, sino que también simbolizó la fuerza moral y la resistencia de una comunidad que no aceptaba la injusticia. Después de la histórica decisión de Brown v. Board of Education, 1954 UIF, la integración escolar enfrentó una feroz resistencia en el sur de Estados Unidos. Durante la década de 1960, los activistas por los derechos civiles enfocaron esfuerzos en garantizar que los niños afroamericanos tuvieran acceso a una educación igualitaria, libre de segregación y discriminación. Los desafíos eran enormes: escuelas segregadas de facto, maestros que se resistían a integrar clases y comunidades blancas que aplicaban presión social y violencia contra quienes apoyaban la integración. Sin embargo, líderes como Daisy Bates en Little Rock, Arkansas, jugaron un papel crucial al guiar a los primeros estudiantes afroamericanos, conocidos como los Little Rock Nine, hacia escuelas previamente exclusivas para blancos. Estos estudiantes enfrentaron amenazas, insultos y hostigamiento diario, pero su perseverancia y el apoyo de la comunidad y del gobierno federal, incluido el presidente Dwight D. Eisenhower, quienes enviaron tropas para garantizar su seguridad, marcaron un precedente histórico. La integración escolar se convirtió en un símbolo de que los derechos civiles no eran solo teóricos, sino prácticos,
afectando la vida cotidiana y el futuro de millones de niños. Este capítulo resalta cómo la educación se convirtió en un campo de batalla clave en la lucha por la igualdad. Cada victoria legal debía acompañarse de implementación práctica, vigilancia y apoyo comunitario. Los esfuerzos de integración escolar demostraron que la lucha por los derechos civiles abarcaba todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la educación y la cultura, consolidando un cambio duradero en la sociedad estadounidense. A principios de la década de 1960, la segregación seguía vigente en los autobuses y estaciones de tren del sur de Estados Unidos, a pesar de las leyes que supuestamente prohibían la discriminación en transporte interestatal. Para desafiar estas injusticias, surgió el movimiento de los Freedom Riders, activistas afroamericanos y blancos que viajaban juntos por el sur para probar y desafiar la segregación. Estos valientes individuos, coordinados por organizaciones como la Congress of Racial Equality, CORE, y la Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, se enfrentaron a la violencia directa, autobuses incendiados, ataques físicos y arrestos masivos. Sin embargo, su resistencia pacífica y su disciplina demostraron al país y al mundo la brutalidad del racismo y la necesidad urgente de cambio. El impacto de los Freedom Riders fue inmediato. Los medios de comunicación nacional e internacional cubrieron los ataques, generando presión sobre el gobierno federal. Finalmente, la administración de John F. Kennedy intervino, enviando escoltas federales y asegurando la aplicación de la ley para garantizar la seguridad de los activistas. Este capítulo resalta cómo el coraje individual y colectivo puede desafiar leyes injustas, inspirando a nuevas generaciones de activistas a tomar acción. Los Freedom Riders demostraron que la resistencia pacífica, combinada con visibilidad mediática y estrategia política, podía derribar barreras aparentemente insuperables y acelerar la desegregación en el transporte público. En 1966, el movimiento por los derechos civiles se expandió más allá del sur rural, hacia el norte urbano, donde la segregación existía de manera más sutil, pero igualmente opresiva. La Marcha de Chicago, liderada por Martin Luther King Jr., y la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, buscaba enfrentar la discriminación en la vivienda, educación y empleo en la ciudad. La marcha destacó que el racismo no era exclusivo del sur. Los afroamericanos en ciudades del norte enfrentaban redlining, barrios segregados y desigualdad económica. King y los activistas organizaron protestas pacíficas, ocupando calles y vecindarios, y exigiendo reformas que garantizaran vivienda digna y oportunidades laborales igualitarias. A pesar de las tensiones con residentes blancos y autoridades locales, la Marcha de Chicago demostró que la lucha por los derechos civiles debía abarcar todas las áreas de la sociedad, no solo la segregación escolar o el derecho al voto. La campaña urbana también destacó la importancia de estrategias legales, presión política y movilización comunitaria para lograr un cambio tangible en ciudades complejas y políticamente diversas. Este capítulo subraya que la justicia y la igualdad requieren persistencia constante, incluso cuando los desafíos son invisibles o institucionales. La Marcha de Chicago fue un paso esencial para mostrar que los derechos civiles no se limitaban a un lugar geográfico, sino que eran un principio universal que debía protegerse en todas las comunidades. Tras años de protestas, marchas y presión social, los logros del movimiento por los derechos civiles comenzaron a consolidarse en leyes más amplias. La Ley de Igualdad de Derechos, aprobada en la década de 1960 buscaba garantizar que todos los ciudadanos tuvieran igualdad de acceso a empleo, educación, servicios públicos y espacios públicos, independientemente de su raza, religión o color de piel. Esta legislación fue un paso clave para institucionalizar la justicia y la igualdad en Estados Unidos. No solo prohibió la discriminación directa, sino que también creó mecanismos para supervisar y sancionar a quienes violaran los derechos civiles.
La ley fortaleció los avances de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de la Ley de Derechos de Voto de 1965 que, enviando su alcance a todas las áreas de la vida cotidiana. El capítulo destaca cómo estas leyes no surgieron de manera aislada. Cada victoria legal fue precedida por años de movilización social, resistencia pacífica y acción colectiva. Las marchas, boicots y estrategias legales demostraron que la presión organizada podía transformar la sociedad y garantizar derechos fundamentales. Además de su importancia legal, la Ley de Igualdad de Derechos tuvo un profundo impacto simbólico. Representó un reconocimiento oficial de la igualdad como principio fundamental, enviando un mensaje claro a toda la nación: la discriminación no era aceptable y la justicia debía proteger a todos por igual. Este capítulo subraya que la lucha por los derechos civiles no terminó con la aprobación de la ley. Su cumplimiento requería vigilancia, educación y la participación activa de la comunidad, demostrando que la justicia es un proceso continuo que combina legislación, conciencia social y acción ciudadana. A finales de la década de 1960, el movimiento por los derechos civiles amplió su enfoque hacia la justicia económica, reconociendo que la igualdad legal no garantizaba automáticamente igualdad de oportunidades. En 1968, Martin Luther King Jr. lideró la Marcha de los Pobres, en Washington D.C., buscando visibilizar la pobreza y la desigualdad que afectaban a afroamericanos y otros grupos marginados en todo el país. La marcha no solo abogaba por salarios justos y empleos dignos, sino también por vivienda asequible, educación de calidad y acceso a servicios públicos. King enfatizó que la verdadera libertad incluía seguridad económica y oportunidades para todos, sin importar raza o condición social. Miles de personas de todas partes del país se unieron, llevando pancartas y cantando consignas de justicia económica. La Marcha de los Pobres demostró que el movimiento por los derechos civiles no se limitaba a eliminar la segregación, sino que buscaba construir una sociedad inclusiva y equitativa en todos los aspectos de la vida. A pesar del asesinato de Martin Luther King Jr., en abril de 1968, Morticios, la Marcha de los Pobres consolidó la idea de que los derechos civiles y la justicia económica estaban intrínsecamente conectados. Inspiró leyes y programas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, mostrando que la lucha por la igualdad era tanto social como económica. Este capítulo subraya que la justicia no se alcanza solo con leyes, sino con acción colectiva, conciencia social y políticas que transformen la realidad diaria de las personas. La Marcha de los Pobres simboliza la ampliación del movimiento hacia una lucha integral por la dignidad humana. A mediados de la década de 1960, mientras el movimiento por los derechos civiles avanzaba en la desegregación y la igualdad legal, surgió una corriente más radical, el movimiento Black Power. Este enfoque enfatizaba el orgullo racial, la autodefensa y el empoderamiento económico y cultural de los afroamericanos, cuestionando la dependencia de las estructuras de poder blanco para garantizar justicia. El movimiento no rechazaba la no violencia, pero sí planteaba que la comunidad negra debía tomar control de su destino, fortalecer instituciones propias y promover la educación y la cultura afroamericana. Figuras como Stokely Carmichael, Huey P. Newton y Bobby Seale se convirtieron en líderes visibles, defendiendo la idea de que el poder político y social debía ser construido desde la comunidad misma. Black Power tuvo un impacto profundo en la identidad cultural, fomentando la creación de organizaciones comunitarias, escuelas, cooperativas económicas y grupos de autodefensa como los Black Panthers. Estas iniciativas demostraban que la igualdad no solo se lograba mediante leyes, sino también a través de la construcción de poder y autonomía dentro de la comunidad. Este capítulo destaca la importancia de la identidad y la autoestima en la lucha por los derechos civiles. Black Power inspiró a toda una generación a valorar su herencia, resistir la opresión y luchar por justicia de manera activa y organizada, mostrando que la transformación social requiere tanto cambios legales como culturales.
Mientras el movimiento por los derechos civiles avanzaba, surgió la conciencia de que las mujeres afroamericanas enfrentaban doble discriminación por raza y por género. Activistas como Fannie Lou Hamer, Elia Baker y Shirley Chisholm comenzaron a visibilizar sus luchas dentro del movimiento, abogando por igualdad en el voto, la educación, el trabajo y la representación política. Fannie Lou Hamer, líder en Mississippi, destacó por su trabajo en el Mississippi Freedom Democratic Party, denunciando las tácticas de exclusión de afroamericanas en elecciones y promoviendo la participación política de las mujeres. Shirley Chisholm se convirtió en la primera mujer negra electa al Congreso, demostrando que la lucha por los derechos civiles incluía también el empoderamiento femenino. Este capítulo resalta cómo las mujeres afroamericanas jugaron un papel fundamental en la organización comunitaria, la educación política y la resistencia pacífica, a menudo enfrentando doble marginalización. Su liderazgo fortaleció el movimiento y amplió la visión de igualdad, mostrando que la justicia social debía abarcar todos los aspectos de la vida, incluyendo la equidad de género. La inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo y su lucha por derechos específicos inspiró generaciones posteriores a reconocer que los movimientos de justicia deben ser interseccionales, abordando múltiples formas de opresión de manera simultánea. Aunque el movimiento por los derechos civiles logró avances en el sur, la violencia racial y la desigualdad persistían en el norte urbano. En agosto de 1965, el barrio de Watts, Los Ángeles, estalló en disturbios tras un incidente con la policía que reflejaba años de opresión, pobreza y discriminación estructural. Durante 6 días, la comunidad afroamericana se levantó, enfrentando la policía y exigiendo justicia, igualdad y mejores condiciones de vida. Más de 1000 personas resultaron heridas, cientos fueron arrestadas y la infraestructura del barrio sufrió daños significativos. La rebelión de Watts puso de relieve que la segregación y la injusticia no eran solo legales, sino también económicas y sociales, afectando la vida cotidiana de millones de personas. Este capítulo muestra cómo la lucha por los derechos civiles debía abordar no solo la legislación, sino también las condiciones económicas, educativas y de vivienda. La violencia urbana no era un rechazo al movimiento, sino un grito desesperado contra la desigualdad y la discriminación sistémica, evidenciando que la lucha por la justicia debía ampliarse hacia nuevas estrategias y políticas públicas. El 4 de abril de 1968, el país entero se estremeció con el asesinato de Martin Luther King Jr. en Memphis, Tennessee. King, líder emblemático del movimiento por los derechos civiles, había dedicado su vida a la lucha por la igualdad, la no violencia y la justicia social, incluyendo la reciente campaña por los derechos económicos a través de la Marcha de los Pobres. Su muerte provocó protestas, disturbios y manifestaciones de luto en cientos de ciudades de Estados Unidos. La indignación se mezcló con tristeza, y la nación comenzó a confrontar la magnitud del vacío dejado por un líder tan influyente. Sin embargo, su legado se consolidó, las leyes, las marchas y los movimientos que había liderado continuaron avanzando, inspirando a nuevas generaciones a mantener viva la lucha por la igualdad y la justicia. El asesinato de King demostró que los cambios sociales profundos enfrentan resistencia violenta, pero también que las ideas de justicia, igualdad y paz pueden sobrevivir más allá de la vida de una persona. Su visión de un país donde todos los ciudadanos fueran tratados con dignidad y respeto sigue siendo un referente global, recordando que la lucha por los derechos civiles es continua y requiere compromiso colectivo. Este capítulo enfatiza que la pérdida de un líder no detiene un movimiento. Por el contrario, refuerza la determinación de quienes luchan por un mundo más justo y solidario, consolidando la memoria de Martin Luther King Jr. como símbolo eterno de resistencia pacífica y esperanza. Tras el asesinato de Martin Luther King Jr., uno de sus últimos enfoques
fue la lucha por la igualdad económica y la vivienda digna. En abril de 1968, apenas días después de su muerte, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1968, también conocida como la Ley de Vivienda Justa Fair Housing Act. Esta legislación prohibía la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas por motivos de raza, religión, nacionalidad o género. La ley buscaba abordar el problema persistente de barrios segregados y la exclusión sistemática de afroamericanos de ciertas áreas urbanas y suburbanas. Durante décadas, prácticas como el redlining y las cláusulas raciales habían limitado las oportunidades de vivienda, afectando la educación, empleo y calidad de vida de millones de personas. Este capítulo resalta que la Ley de Derechos Civiles de 1968 no solo tenía un impacto legal, sino también un efecto simbólico. Representaba un compromiso del gobierno federal por garantizar el acceso equitativo a un derecho básico como la vivienda, un pilar fundamental de la estabilidad social y económica. La ley fortaleció los logros previos del movimiento y demostró que la lucha por la igualdad era multidimensional, incluyendo derechos civiles, económicos y sociales. Aunque la implementación completa de la ley enfrentó resistencias locales, su aprobación marcó un paso crucial hacia la justicia social, inspirando a comunidades afroamericanas y otras minorías a reclamar espacios dignos donde pudieran vivir sin temor a discriminación ni segregación. Durante la década de 1960, el acceso a la educación superior se convirtió en un frente crítico para la igualdad racial. Universidades y colegios de todo Estados Unidos comenzaron a enfrentar presión para integrar sus aulas, no solo en términos de inscripción, sino también en programas, becas y representación estudiantil. El movimiento por la educación superior se centró en garantizar que los afroamericanos pudieran acceder a universidades prestigiosas, recibir becas y ocupar posiciones de liderazgo estudiantil. Activistas como James Meredith, primer estudiante afroamericano en la Universidad de Mississippi, enfrentaron resistencia violenta, pero su perseverancia abrió la puerta a futuros estudiantes de minorías. Este capítulo subraya que la educación es clave para la movilidad social y la justicia. La integración de universidades no solo permitió el acceso académico, sino también la participación en actividades culturales, deportivas y políticas, consolidando la igualdad como un principio integral en la sociedad estadounidense. El impacto de la inclusión educativa también fortaleció la conciencia cívica y política de los estudiantes afroamericanos, quienes más tarde liderarían movimientos sociales, organizaciones comunitarias y cambios legislativos. La educación superior se convirtió así en un campo de batalla para la igualdad, reflejando que la lucha por los derechos civiles abarca tanto la legislación como la transformación cultural y social. Aunque las leyes de derechos civiles habían prohibido la discriminación legal, muchos afroamericanos seguían enfrentando desigualdad en el empleo, salarios más bajos y exclusión de ciertos sectores laborales. El movimiento por los derechos civiles amplió su enfoque hacia la justicia económica y la igualdad de oportunidades en el trabajo, buscando que las leyes se cumplieran en la práctica. Activistas y organizaciones como la NAACP, SSLC y Urban League presionaron a empresas, sindicatos y agencias gubernamentales para implementar políticas de contratación equitativa y programas de capacitación. Campañas de boicot, protestas y negociación fueron herramientas clave para obligar a las empresas a abrir sus puertas a trabajadores afroamericanos y a garantizar salarios justos. Este capítulo muestra que la igualdad laboral no solo es una cuestión de justicia social, sino también de movilidad económica y dignidad humana. Al obtener acceso a empleos mejor remunerados, los afroamericanos podían mejorar su calidad de vida, apoyar a sus comunidades y fortalecer la participación cívica y política. El esfuerzo por la igualdad laboral también incluyó el establecimiento de programas de acción afirmativa
que buscaban corregir desigualdades históricas y ofrecer oportunidades a quienes habían sido sistemáticamente marginados. Estos avances demostraron que los derechos civiles abarcan tanto la vida política como la económica, y que la lucha por la igualdad requiere vigilancia constante y presión social organizada. Durante la lucha por los derechos civiles, la cultura afroamericana se convirtió en un instrumento de resistencia, concientización y empoderamiento. La música, el arte, la literatura y el teatro fueron vehículos para transmitir mensajes de igualdad, unidad y esperanza, llegando tanto a comunidades afroamericanas como a públicos más amplios. El soul, el jazz, el gospel y el blues no solo entretenían, sino que también narraban historias de opresión, sacrificio y lucha. Artistas como Nina Simone, Sam Cooke, Mahalia Jackson y James Brown utilizaron sus plataformas para denunciar la injusticia racial y motivar la acción colectiva. La música acompañaba marchas, mítines y protestas, fortaleciendo la moral de los participantes y consolidando la identidad cultural. El arte visual también desempeñó un papel importante. Carteles, murales y literatura reflejaban la lucha por los derechos civiles, celebraban la herencia africana y cuestionaban la desigualdad social. La cultura se convirtió en un lenguaje universal que sensibilizaba a la sociedad, influía en la opinión pública y reforzaba la narrativa del movimiento. Este capítulo subraya que la resistencia no se limita a la protesta física o legal, también puede ser simbólica y creativa. La cultura afroamericana durante el movimiento por los derechos civiles inspiró solidaridad, fortaleció la autoestima de la comunidad y dejó un legado duradero que aún hoy influye en la música, el arte y la política de Estados Unidos. Durante la década de 1970, los esfuerzos del movimiento por los derechos civiles comenzaron a consolidarse en logros legislativos que buscaban garantizar la igualdad real. Leyes como la Title 9 1972 y la ampliación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 fortalecieron la protección contra la discriminación en educación, empleo y acceso a programas federales. La Title 9 prohibió la discriminación de género en cualquier institución educativa que recibiera fondos federales, beneficiando especialmente a mujeres afroamericanas y de otras minorías. Esto amplió la participación femenina en deportes, ciencias y educación superior, contribuyendo a la equidad educativa y profesional. Además, las políticas de acción afirmativa se consolidaron, estableciendo cuotas y programas especiales para corregir desigualdades históricas en empresas, universidades y agencias gubernamentales. Estas medidas buscaban no solo compensar discriminaciones pasadas, sino garantizar que los derechos civiles se tradujeran en oportunidades tangibles. Este capítulo subraya que la lucha por la igualdad no terminó con la década de 1960. La década de 1970 fue clave para transformar los avances legales en beneficios concretos, asegurando que la justicia social abarcara educación, empleo y participación política, y sentando las bases para las futuras generaciones. Uno de los efectos más duraderos del movimiento por los derechos civiles fue el aumento de la participación política afroamericana. Tras décadas de exclusión y lucha, afroamericanos comenzaron a ocupar cargos electivos locales, estatales y federales, transformando la política estadounidense y asegurando que la comunidad negra tuviera voz en la toma de decisiones. Figuras como Shirley Chisholm, Andrew Young y Maynard Jackson se convirtieron en pioneros, mostrando que la representación política era una herramienta poderosa para garantizar derechos, promover políticas inclusivas y combatir la desigualdad histórica. Chisholm, por ejemplo, fue la primera mujer afroamericana en postularse para la presidencia de Estados Unidos en 1972, mientras Jackson se convirtió en el primer alcalde negro de Atlanta. El capítulo destaca que el poder político no solo significaba ocupar cargos, sino transformar instituciones,
políticas y programas para atender a comunidades históricamente marginadas. La representación afroamericana en política consolidó la idea de que los derechos civiles debían acompañarse de participación activa, educación cívica y liderazgo comunitario. Además, la presencia de afroamericanos en puestos de poder inspiró a nuevas generaciones a involucrarse en la política, la administración pública y la defensa de los derechos civiles, asegurando que la lucha por la igualdad fuera continua y sostenible a largo plazo. Durante la década de 1970, los jóvenes afroamericanos comenzaron a desempeñar un papel más activo en la lucha por los derechos civiles, destacando la importancia de la educación y la participación cívica. Programas como Upward Bound y Head Start fueron diseñados para brindar apoyo educativo y oportunidades a estudiantes de comunidades marginadas, fomentando habilidades académicas, liderazgo y conciencia social. El capítulo muestra cómo los jóvenes afroamericanos aprovecharon estas oportunidades para desafiar la discriminación en escuelas y universidades, organizando clubes estudiantiles, asociaciones y movimientos que promovían la inclusión y la equidad educativa. La educación se convirtió en un instrumento de empoderamiento, ofreciendo herramientas para enfrentar la desigualdad económica y social. Además, la participación juvenil fue crucial para la movilización política y social. Los estudiantes organizaron marchas, debates y campañas, demostrando que la generación joven podía influir en la legislación y en la conciencia pública. Su energía, creatividad y determinación fortalecieron la continuidad del movimiento por los derechos civiles, asegurando que la lucha por la igualdad no se limitara a los líderes históricos, sino que involucrara a toda la comunidad. Este capítulo enfatiza que la educación y la participación cívica son fundamentales para construir una sociedad equitativa. Los jóvenes afroamericanos se convirtieron en agentes de cambio, mostrando que el futuro del país dependía de la preparación y el compromiso de las nuevas generaciones. El deporte se convirtió en otro frente crucial para la desegregación y la igualdad durante y después del movimiento por los derechos civiles. La participación de afroamericanos en ligas profesionales, colegios y competiciones internacionales mostró que la igualdad no solo era legal, sino también cultural y social, desafiando estereotipos y promoviendo integración. Atletas como Jackie Robinson, Muhammad Ali y Arthur Ashe se convirtieron en símbolos de resistencia y orgullo. Robinson, al ingresar a las grandes ligas de béisbol, rompió barreras raciales históricas, mientras que Ali utilizó su fama para denunciar injusticias raciales y políticas, y Ashe se convirtió en un referente del tenis, demostrando excelencia y liderazgo fuera de la cancha. La inclusión en el deporte también inspiró a millones de jóvenes afroamericanos, motivándolos a perseguir sueños atléticos y académicos, y mostrando que la capacidad y el talento no conocen color de piel. Las competiciones se convirtieron en un espacio donde la sociedad podía confrontar prejuicios, celebrar diversidad y reconocer la igualdad de oportunidades. Este capítulo destaca que los derechos civiles se reflejan también en la cultura popular y los deportes. La visibilidad de atletas afroamericanos exitosos ayudó a consolidar la idea de que la igualdad debía ser una práctica cotidiana, no solo un principio legal. Uno de los episodios más significativos del movimiento por los derechos civiles fue la marcha de Selma a Montgomery en 1965, organizada para exigir el derecho al voto de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. A pesar de la Ley de Derechos Civiles de 1964, muchos estados del sur utilizaban pruebas de alfabetización, impuestos de votación y tácticas intimidatorias para impedir que afroamericanos votaran. Liderada por figuras como Martin Luther King Jr., John Lewis y Hosea Williams, la marcha comenzó el 7 de marzo de 1965, un día conocido como Domingo Sangriento, cuando manifestantes pacíficos fueron brutalmente atacados por la policía con porras y caballos. Este acto de violencia conmocionó a la nación y generó un apoyo masivo a la causa del derecho al voto. Tras varias marchas y negociaciones,
Los manifestantes finalmente llegaron a Montgomery el 25 de marzo, demostrando la fuerza del activismo pacífico y la unidad de la comunidad. La marcha de Selma fue crucial para la aprobación de la Ley de Derechos de Voto de 1965, que prohibió prácticas discriminatorias y garantizó el acceso al voto a millones de ciudadanos afroamericanos. Este capítulo resalta que la participación política es un derecho fundamental y que la movilización pacífica puede lograr cambios legislativos significativos. La marcha de Selma simboliza la perseverancia, el coraje y la determinación de una comunidad que luchaba por su voz y su representación democrática. Aunque la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la segregación en lugares públicos, la implementación efectiva requirió años de vigilancia y activismo continuo. La lucha por el acceso a restaurantes, transporte público, cines y parques demostró que la igualdad legal debía traducirse en igualdad cotidiana y tangible. Activistas organizaron sentadas, sit-ins y campañas de protesta pacífica para confrontar la discriminación persistente en cafeterías, autobuses y espacios públicos. Estos eventos fueron acompañados por movilización comunitaria y cobertura mediática, lo que ayudó a concienciar al público y presionar a las autoridades para cumplir la ley. Este capítulo muestra cómo la desegregación en espacios públicos no era solo un cambio legal, sino también un proceso social de transformación cultural. La resistencia pacífica y la visibilidad de las protestas ayudaron a derribar barreras psicológicas y sociales, promoviendo la convivencia, la inclusión y el respeto entre diferentes comunidades. Los resultados no fueron inmediatos, pero con el tiempo, la desegregación se convirtió en un símbolo del triunfo de la justicia y la igualdad, demostrando que el cambio profundo requiere persistencia, organización y conciencia colectiva. Aunque la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la segregación en lugares públicos, la implementación efectiva requirió años de vigilancia y activismo continuo. La lucha por el acceso a restaurantes, transporte público, cines y parques demostró que la igualdad legal debía traducirse en igualdad cotidiana y tangible. Activistas organizaron sentadas, sit-ins y campañas de protesta pacífica para confrontar la discriminación persistente en cafeterías, autobuses y espacios públicos. Estos eventos fueron acompañados por movilización comunitaria y cobertura mediática, lo que ayudó a concienciar al público y presionar a las autoridades para cumplir la ley. Este capítulo muestra cómo la desegregación en espacios públicos no era solo un cambio legal, sino también un proceso social de transformación cultural. La resistencia pacífica y la visibilidad de las protestas ayudaron a derribar barreras psicológicas y sociales, promoviendo la convivencia, la inclusión y el respeto entre diferentes comunidades. Los resultados no fueron inmediatos, pero con el tiempo, la desegregación se convirtió en un símbolo del triunfo de la justicia y la igualdad, demostrando que el cambio profundo requiere persistencia, organización y conciencia colectiva. El movimiento por los derechos civiles no solo transformó a Estados Unidos internamente, sino que también tuvo un impacto significativo en la política internacional. Durante la Guerra Fría, los líderes afroamericanos mostraron que Estados Unidos debía enfrentar sus propias contradicciones en materia de libertad y justicia antes de promover la democracia y los derechos humanos en otras naciones. Figuras como Martin Luther King Jr. denunciaron la guerra de Vietnam, argumentando que los recursos y vidas gastadas en conflictos externos podrían invertirse en combatir la pobreza y la discriminación dentro del país. Esta postura vinculó los derechos civiles con la justicia global, posicionando a Estados Unidos ante la opinión pública internacional como un país que debía cumplir sus ideales de libertad e igualdad. Además, el movimiento inspiró a líderes y activistas de África, América Latina y Asia,
mostrando que la lucha por la igualdad y los derechos humanos podía trascender fronteras. La solidaridad internacional fortaleció la presión sobre el gobierno estadounidense y demostró que la causa de los derechos civiles era un ejemplo global de resistencia, justicia y esperanza. Este capítulo subraya que los derechos civiles no solo afectan la política interna, sino que también influyen en la imagen internacional, la diplomacia y los movimientos sociales en todo el mundo, demostrando que la lucha por la igualdad tiene un alcance universal. El movimiento por los derechos civiles afroamericano sirvió como modelo e inspiración para otras minorías en Estados Unidos. Latinos, asiáticos, nativos americanos y mujeres comenzaron a organizarse, reconociendo que la igualdad, la justicia y la participación cívica eran derechos fundamentales que debían ser reclamados por todos. Organizaciones como la Raza Unida, American Indian Movement y grupos feministas adoptaron estrategias similares a las del movimiento afroamericano: marchas, sentadas, educación comunitaria y presión política. Estos grupos comprendieron que la lucha por derechos específicos podía fortalecerse aprendiendo de la experiencia de otros, generando una red de movimientos interconectados. El capítulo resalta cómo el éxito del movimiento por los derechos civiles demostró que la acción colectiva, la no violencia y la organización estratégica podían lograr cambios tangibles. Al replicar estas tácticas, otras minorías lograron avances legislativos, sociales y culturales, creando un panorama más inclusivo y equitativo en Estados Unidos. El movimiento afroamericano no solo transformó la vida de su comunidad, sino que cambió la forma en que otras minorías entendían y reclamaban sus derechos, consolidando un legado de solidaridad, inspiración y lucha compartida que sigue vigente hoy en día. El movimiento por los derechos civiles también inspiró la lucha por la igualdad de género dentro de la comunidad afroamericana. Mujeres líderes comenzaron a organizarse para enfrentar la doble discriminación: ser afroamericanas en una sociedad racista y ser mujeres en un sistema patriarcal. Figuras como Dorothy Height, Fannie Lou Hamer y Rosa Parks demostraron que las mujeres no solo eran participantes pasivas del movimiento, sino agentes activos de cambio social y político. A través de organizaciones de mujeres, programas de empoderamiento y liderazgo comunitario, lucharon por la igualdad de oportunidades en educación, empleo y participación política. Este capítulo enfatiza que la lucha por los derechos civiles debía ser inclusiva, considerando tanto la raza como el género. Las mujeres afroamericanas no solo apoyaron las marchas y protestas, sino que también lideraron estrategias, educaron a la comunidad y defendieron los derechos de los más vulnerables. La influencia de estas líderes se refleja en los logros posteriores en políticas de acción afirmativa, representación política y programas de apoyo a mujeres y familias afroamericanas, consolidando un legado de empoderamiento y justicia que continúa inspirando generaciones. Para preservar el legado del movimiento por los derechos civiles, se creó un esfuerzo consciente de memoria histórica y educación pública. Museos, monumentos y archivos documentales surgieron para enseñar a futuras generaciones sobre la lucha por la igualdad, los sacrificios y los logros del movimiento. El National Civil Rights Museum en Memphis y el Martin Luther King Jr. National Historical Park en Atlanta se convirtieron en espacios clave para aprender sobre la historia del movimiento, desde las marchas y protestas hasta los cambios legislativos y sociales. Estas instituciones muestran objetos históricos, fotografías, testimonios y documentos que permiten comprender el contexto y la importancia de la lucha por los derechos civiles. Este capítulo subraya que la memoria histórica es esencial para evitar la repetición de injusticias y para inspirar a nuevas generaciones a continuar la lucha por la igualdad y la justicia social. Mantener viva la historia del movimiento permite que la sociedad reconozca los avances logrados y los desafíos que aún persisten. Los museos y monumentos no solo preservan el pasado, sino que también funcionan como espacios de reflexión, educación y activismo, recordando que la lucha por los derechos civiles continúa
y que la participación de todos es necesaria para mantener la igualdad y la justicia en la sociedad. El movimiento por los derechos civiles transformó Estados Unidos y dejó un legado inmortal de justicia, igualdad y dignidad humana. Aunque la lucha enfrentó resistencia, violencia y desafíos constantes, los logros legislativos, culturales y sociales demostraron que la persistencia y la organización pueden generar cambios profundos. El movimiento no terminó con una ley, una marcha o la vida de un líder. Su legado vive en cada generación que lucha por la igualdad, en los estudiantes que participan en programas educativos, en los activistas que defienden derechos humanos, en los líderes políticos afroamericanos y de otras minorías, y en la memoria preservada en museos y monumentos. Este capítulo resalta la importancia de continuar la lucha por la justicia social, recordando que los derechos conquistados requieren vigilancia, educación y participación constante. La historia del movimiento inspira a millones a actuar, a desafiar la injusticia y a promover un país más inclusivo y equitativo. El legado también se refleja en la cultura, la política, la educación y los deportes, áreas donde los afroamericanos y otras minorías encontraron oportunidades de empoderamiento y visibilidad. La perseverancia de quienes participaron en el movimiento demuestra que la igualdad y la dignidad son metas alcanzables cuando hay unidad, coraje y compromiso colectivo. Finalmente, el movimiento por los derechos civiles nos recuerda que la justicia no es un privilegio, sino un derecho de todos, y que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a construir un futuro más justo y solidario para todas las personas. Hoy hemos recorrido la historia del movimiento por los derechos civiles, una lucha que transformó a Estados Unidos y dejó un legado de igualdad, dignidad y justicia que continúa inspirando al mundo. Desde las marchas pacíficas hasta las leyes que cambiaron la vida de millones, cada acción, cada voz y cada sacrificio construyó un camino hacia la esperanza y la libertad. El movimiento nos enseña que la lucha por los derechos humanos no termina con una victoria legislativa ni con la vida de un líder, sino que requiere vigilancia, compromiso y participación constante. Cada generación tiene la responsabilidad de mantener viva esta llama de justicia, de educar a los jóvenes y de actuar frente a cualquier forma de discriminación o desigualdad. Hoy, al mirar atrás, vemos que los desafíos del pasado se transformaron en oportunidades de cambio y que la unidad, la perseverancia y la solidaridad pueden superar los obstáculos más difíciles. Este documental nos recuerda que la igualdad es un derecho, la justicia es una meta y la esperanza es un deber colectivo. Sigamos inspirándonos en la valentía de aquellos que nos precedieron para construir un futuro donde cada persona, sin importar su raza, género o condición, pueda vivir con dignidad, respeto y libertad.